el Tratado de Libre Comercio. Es una serie de investigaciones que habíamos anunciado al inicio de este año y en esta ocasión es la tercera entrega que tiene que ver con la revisión del Tratado de Libre Comercio y sobre todo en dos áreas particulares, la propiedad intelectual y los servicios digitales. Entre las medidas de Estados Unidos que sigue de cerca en México está precisamente el de la propiedad intelectual. Fue uno de los temas que se incluyeron además en la primera renegociación del Tratado de Libre Comercio que entró en vigor en 2021. Particularmente, el capítulo 20 de este tratado agregó el trato de nación más favorecida a los titulares de derechos, el cual obliga a todas las partes a crear nuevos sistemas específicos para protegerlos y da también la libertad a los involucrados para implementar obligaciones en la materia de acuerdo a su orden jurídico. Y ahora, en este proceso de revisión, el gobierno de Donald Trump está presionando aún más a nuestro país para ganar terreno a favor de varias empresas estadounidenses. Precisamente este capítulo, el capítulo 20 del Tratado de Libre Comercio, reconoce incluso también marcas no tradicionales como son las sonoras. Incluso los tres países se comprometieron a registrar marcas olfativas y la creación de un sistema electrónico para la solicitud y mantenimiento de marcas, además de una base de datos en línea de solicitudes y también de registros. También protege además incluso los diseños industriales. Sin embargo, hay un rubro que llama la atención, que es el de la protección de la salud de la población, que integra también el Tratado de Libre Comercio, muy puntualmente el sector farmacéutico. Este apartado sobre la propiedad intelectual que tiene que ver con la salud está en el artículo 20.3 de este Tratado de Libre Comercio y que menciona a la letra una parte al formular o modificar sus leyes y regulaciones podrá adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población y para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en este capítulo. O sea, desde ya anuncia este Tratado de Libre Comercio en su revisión que se hizo en 2021 que cualquier modificación en términos de salud que se haga en un país miembro, en este caso, por ejemplo, México, pues será además apegado a lo dispuesto a este capítulo del Tratado de Libre Comercio. O sea, va amarrando la posibilidad de cambios de leyes en nuestro país en materia de salud con el Tratado de Libre Comercio. Y además agrega, podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas siempre que sean compatibles con lo dispuesto en ese capítulo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o afecten negativamente la transferencia internacional de tecnología. Esta sección amarra el establecimiento de leyes y medidas en nuestro país en materia de propiedad intelectual y de salud al Tratado de Libre Comercio, además de establecer prácticas para la transferencia tecnológica. Entre esas, Anaí, también están las farmacológicas y las que promueven las empresas en torno a fertilizantes y modificaciones genéticas de semillas, que de hecho eso es algo que hemos hablado en otras ocasiones en este mismo espacio, en donde hemos reiterado el tema de que acá no solamente es una cuestión de producción, sino es una cuestión también de el uso que hacen los agricultores en nuestro país de las semillas que hay y que se ocupan y que muchas de ellas no se sabe, pero tienen esta característica de estar protegidas intelectualmente y que están dentro del marco del Tratado de Libre Comercio. Así es, y que esto incluso lo abordamos cuando presentamos este tema sobre esta convocatoria que realizó la CECITI para, pues, para investigación, en donde ya se involucra al sector privado, pero sobre todo donde, pues, nos advertían, los expertos, que, se abre la posibilidad de trabajar con semillas genéticamente modificadas, sobre todo, pues, esto afectaría al maíz, pero también a otras semillas, porque hay que recordar que, pues, justamente bajo el TEMEC, y que incluso es una demanda que todavía tienen algunos agricultores, que es que se retiren las semillas del TEMEC. Digo, es un tema muy complejo, Ujú. lo ha dicho incluso la propia presidenta, porque, pues, no es como simplemente decir: "Quitamos las semillas y ya", ¿no? Es un acuerdo que tiene demasiado tiempo, que no es así de sencillo hablarlo ni negociarlo, pero sin duda alguna el hecho de que se haya metido, y esto hay que decirlo, que se haya aceptado meter las semillas cuando se firmó el TEMEC, que en ese entonces fue el Telecán,
Ujú. El hecho de que se haya aceptado desde ese momento, pues, es lo que nos ha llevado hasta el momento en que estamos ahora, en el que, pues, se depende de lo que se establezca en el TEMEC. Y parte de eso, pues, es justamente que, estas semillas modificadas, justamente hablando en materia de propiedad intelectual, pues, lo que hace principalmente Estados Unidos, o principalmente las empresas estadounidenses, es que pues, se llevan los derechos sobre estas semillas y al final del día se las venden con estas mejoras, las patentan más bien y las venden con estas mejoras al agricultor aquí en México. Y eso hace que el agricultor tenga que pagarle una cantidad a los empresarios para usar la semilla, y eso también limita a su vez que ellos puedan seguir usando la semilla en las distintas jornadas de cosecha, porque una vez que, digamos que estos permisos solo son por un tiempo, Ujú. entonces una vez que se cumple ese tiempo, el agricultor no puede guardar esta semilla para la próxima cosecha, la próxima temporada de siembra, porque hay leyes establecidas también en el TEMEC, o hay sanciones establecidas también bajo el TEMEC, que, pues, sancionan o que te emiten una sanción hacia estos agricultores. De esa magnitud estamos hablando, que es la importancia de que las semillas y otros granos se hayan incluido en este tratado. Y eso implica también riesgos en la soberanía alimentaria, porque como mencionas, pues implicaría que los agricultores pues tengan que pagar por las semillas que se están ocupando, que eso es algo que uno diría, bueno, ¿en qué país o es de carácter hasta impensable? Bueno, no. En el caso de México sucede y sucede incluso desde el viejo Telecán, como mencionabas. Y por eso es importante poner puntual atención en lo que marca este nuevo tratado que se hizo en 2021, el TEMEC, porque no solamente es el tema de las semillas, también en la propiedad intelectual, es incluso también el sector farmacéutico, que está vinculado también al tema de la salud. En este caso, por ejemplo, la Secretaría de Economía que preside Marcelo Ebrard destacó que se avanzó en 2025 en la legislación mexicana para ir homologándola al Tratado de Libre Comercio. El acuerdo de cooperación sobre el proceso de registro sanitario entre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, que garantiza la transparencia y eficiencia en la regulación de medicamentos y la propiedad industrial, que tiene que ver precisamente con esta característica de la propiedad intelectual protegida en el Tratado de Libre Comercio. Esto involucra, por ejemplo, la creación de un portal que incorpora las patentes asociadas a medicamentos en el que se pueden localizar fácilmente para denominación genérica, vigencia, las próximas a vencer y las que ya se está en dominio público, así como la respuesta que el INPI otorga a la COFEPRIS en el marco del sistema de vinculación. De hecho, eso lo vimos hace un par de semanas cuando hicieron el anuncio tanto la COFEPRIS, la Secretaría de Economía e incluso también la Secretaría de Salud. En estricto sentido, tendría que el país cumplir con lo dispuesto en el Tratado de Libre Comercio, y eso es porque se ha suscrito en términos también incluso jurídicos. Sin embargo, la cuestión con respecto al tema es si el conjunto de leyes y reglamentos que se están creando favorecen el bienestar de la población, incluida la acumulación de capital de la industria nacional o incluso también la extranjera, y no solo la de las grandes corporaciones transnacionales. De hecho, varias de estas empresas que tienen que ver con la industria farmacéutica o que tienen que ver con la protección de industria de propiedad intelectual, perdón, están en distintas reuniones, perdón, con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y particularmente destacan las que están en el Consejo de Empresas Globales. Entre ellas, por ejemplo, PepsiCo, General Motors, Nestlé, DHL, la empresa DuPont México, Bayer, que es precisamente una de las que pugna para que México siga aceptando el maíz transgénico y genéticamente modificado, AT&T, ArcelorMittal, Schneider, que es una de las grandes industrias a nivel industrial, AXA México, que tiene que ver con seguros, Airbus, British Petroleum, con el sector energía, Citigroup, uno de los grandes grupos financieros, Cargill, que también es otra empresa que tiene una enorme presencia en nuestro país, ExxonMobil, General Motors, solo por mencionar algunas de las que están dentro de este Consejo de Empresas Globales y que constantemente se reúnen con la Secretaría de Economía, y además
han hecho ya anuncios de inversiones dentro del marco del Plan México. Alrededor de 61,000 millones de dólares es lo que han anunciado de inversión extranjera directa en nuestro país. Por otra parte, este mismo conjunto de empresas que están en este Consejo de Empresas Globales, pues no solamente han anunciado inversiones, no solamente tienen presencia en nuestro país, sino que además se incorporaron al Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización el 27 de noviembre del 2024. O sea que están dentro también de este Consejo Asesor que está o forma parte de todo lo que implica la creación de este Plan México en nuestro país y que además también en otras ocasiones pues han dicho y han reiterado que no están de acuerdo incluso con la parte de la reforma al Poder Judicial porque implica el deterioro del clima de inversiones en nuestro país. Ese es uno de los temas que está en este sentido de la propiedad intelectual y el otro es el tema del glifosato, que de hecho es algo que habíamos hablado en otras ocasiones, porque también desde la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos se publicó en febrero de este año la Agenda de Política Comercial para el 2026, así como también el Informe Anual del 2025. Y vuelve a reiterar que en tema del glifosato el panel había acordado, un panel que de hecho se había hecho entre Estados Unidos y México, había acordado con el país vecino las 7 reclamaciones como legales, reclamaciones que hizo Estados Unidos, determinando que las medidas de México no se basan en la ciencia y socavan el acceso al mercado en México que aceptó proporcionar este nuevo tratado de libre comercio. O sea, vuelven a reiterar el tema del glifosato, algo que además es distinto al tema del maíz, que es lo que ha puesto México. No es lo mismo el tema del glifosato que la defensa del maíz nativo en nuestro país, pero para Estados Unidos parece que eso va vinculado y sobre todo en el Tratado de Libre Comercio. Así es, y que este tema lo han vinculado a través de que hay que recordar los paquetes, los llamados paquetes tecnológicos que lanzan estas empresas como Bayer, Monsanto, que pues básicamente es te vendo la semilla modificada, pero también te vendo el fertilizante, en este caso pues su plaguicida es el glifosato principalmente. Entonces, a través de esto es por eso que ellos engloban dentro del mismo tema al maíz transgénico y al glifosato, pero hay que recordar que este panel que mencionabas solo se definió sobre el tema del maíz transgénico. Se habló del glifosato, sí se Ujú. metió en el tema, pero la resolución final no fue sobre el uso de glifosato, fue solo sobre el maíz transgénico. Sobre el glifosato no se ha dado como tal pues ningún fallo porque ese no era el tema de fondo, ese fue un tema que se integró por cómo se ha estructurado esa utilización del glifosato en cultivos de organismos genéticamente modificados, pero no fue el tema de fondo. Es decir, pues ahí también Estados Unidos juega con estas pues con estos dos temas porque van en conjunto, pero al final del día pues alega que ellos ganaron un panel, que sí, sí lo ganaron, pero solo fue sobre el maíz transgénico. La cuestión del glifosato no se ha decidido y en caso de que se tuviera que discutir, tendrían que nuevamente llamar a que se abra otro panel de resolución sobre el tema del glifosato en particular. Eso hay que dejarlo claro porque a veces hay esta confusión de que Estados Unidos ganó sobre el tema del glifosato, pero no se habló de ese tema. Bueno, más bien se habló, pero la resolución no se determinó sobre el uso de glifosato. Y el otro tema abierto también es sobre esto que hemos hablado de los organismos genéticamente modificados y el pago de las semillas por parte de los productores en nuestro país. Ese es uno de los temas que desde luego va a causar, pues no solamente la revisión, sino también quizá contradicciones en nuestro país, por lo que implica, tanto a nivel gobierno federal como en los gobiernos estatales, incluso también para los distintos productores, que ahí hay que hacer la distinción. No es lo mismo aquellos campesinos que producen la tierra y que hacen este tipo de prácticas que además son bastante añejas de ir guardando las semillas para el siguiente ciclo productivo y las otras que son las grandes empresas que producen en nuestro país que tienen otro tipo de prácticas, otro tipo de lógicas. Entonces acá hay que pensar primero en los mexicanos y en las mexicanas que producen con este tipo de características
y después en este otro tipo de empresas a nivel internacional que tienen presencia en nuestro país. Y el otro tema vinculado a ello es precisamente el de la salud, que es del pueblo de México, que se protege mediante, entre otras leyes, la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados, que es la que está precisamente en juego en este marco de revisión del Tratado de Libre Comercio, que tiene que ver también con la propiedad intelectual. Ahora, otro de los temas que también está en revisión es el pago electrónico y de seguros. Desde el gobierno de Estados Unidos existen varias quejas por parte de varias empresas de esta nación porque el Servicio de Administración Tributaria de nuestro país ha cobrado a las compañías de seguros el retroactivo del impuesto al valor agregado, el IVA, sobre reclamos por daños que se remontan a 2015, que fue una decisión que de hecho revisamos también en este mismo espacio. Con la Ley de Ingresos del 2026 y tras la decisión del Congreso mexicano, se termina este conflicto con las aseguradoras. Las grandes empresas nacionales y extranjeras tendrán que pagar el IVA, en especial sobre reparaciones e indemnizaciones que son otorgadas a sus clientes para evitar que los deduzcan de sus obligaciones fiscales. Esta discusión, de hecho, empezó desde el sexenio del expresidente López Obrador y obliga a las empresas a pagar miles de millones de pesos. Sin embargo, las aseguradoras intentan ahora trasladar dicho impuesto a los usuarios. La revista Contralínea consultó en su momento a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este tema y la presidenta mencionó que esto no debe de ser así, que se habló con ellos en el acuerdo que se tomó y de hecho iba a pedir desde hace varias semanas a la Secretaría de Hacienda que esté pendiente de este tema. El cambio normativo, lo mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa, no debe trasladarse automáticamente el precio final que pagan los usuarios. Ahora, en cuanto al pago electrónico, Estados Unidos tiene especial interés en el marco regulatorio para el pago de servicios a través de este sistema. Básicamente estamos hablando de que se protege a Visa, que es uno de los sistemas de pago internacionales, y en el caso de México, pues lo que se está haciendo es que desde 2021 se habían emitido regulaciones que estaban relacionadas con el uso de proveedores de servicios en la nube por parte de instituciones de fondos de pago electrónico. El centro de la discusión es la aprobación para estas empresas, por ejemplo Visa o Mastercard, que buscan utilizar servicios de seguro de computación en la nube con sede en Estados Unidos o en México. En 2023, la ahora extinta Comisión Federal de Competencia Económica había identificado barreras a la competencia en el mercado de procesamiento de pagos con tarjeta y había emitido varias recomendaciones a el Banco de México, así como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. De hecho, tras esta convención bancaria de la Asociación de Bancos de México reciente que hubo en nuestro país, la presidenta Claudia Sheinbaum había anunciado que para este año, 2026, el pago de combustibles y peajes, por ejemplo, en casetas de cobro, se haría 100% digital y esto adquiere mayor relevancia por la presencia también de la Agencia de Transformación Digital. Las discusiones que vienen ahora serán sobre posibles reformas estructurales, porque de hecho así lo anunciaron, y también reformas de carácter estratégica respecto al fortalecimiento de las reglas de origen para bienes industriales clave con probable colaboración en minerales críticos, que de hecho ya se cumplieron los 60 días de esta hoja de ruta que se había establecido entre Estados Unidos y México también. Claro, y que pues estamos viendo con lo que nos estás presentando, Aníbal, son estas presiones que pues seguramente ya se han discutido porque formaban parte de las 54 barreras no arancelarias Ujú. que de las que habló el propio secretario de Economía, Marcelo Ebrard, de las que la propia presidenta Claudia Sheinbaum dijo ya la mayoría están saldadas. Entonces, seguramente ya se hablaron, ya se discutieron, aún no conocemos en qué términos pues haya quedado, si es que hubo un acuerdo o si ya existe este acuerdo, en qué términos se han dado estos acuerdos. Poco a poco lo iremos seguramente revisando y conforme ya se acerque o conforme ya den a conocer estos resultados de esta revisión, pero lo importante es que tenemos toda esta información para hacer un análisis más completo en el momento en el que pues ya tengamos como tal estas modificaciones que se prevén hacer a este tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Y sobre todo también las modificaciones que se hacen, perdón, a leyes mexicanas. Por ejemplo, la ley de bioseguridad, está también la ley de infraestructura, ahora la que se acaba de aprobar el día de ayer también, que es para la inversión en infraestructura,
en nuestro país y así otras que tienen que ver incluso hasta con cuestiones de salud en materia agrícola, en materia farmacéutica, como de hecho ya lo anunciaron hace un par de semanas. O sea, vamos a ir viendo qué tanto se modifican las leyes en México para ponerlas a tono con el Tratado de Libre Comercio o defender ahí sí la soberanía de nuestro país. No quiere decir también ahí, hago esa puntualización, que el hecho de cambiar las leyes en nuestro país y por el solo hecho de cambiarlas se esté perdiendo soberanía. Esa parte también es importante dejarla clara, sino ahí el tema es ver en qué parte el Tratado de Libre Comercio va amarrando las modificaciones en leyes mexicanas y que eso incida en el desarrollo o no de nuestro país de carácter soberano, de carácter autónomo, o si se sigue engarzando la legislación mexicana con el Tratado de Libre Comercio, que ese es el punto que a mí me parece más fundamental, porque de lo que estamos hablando en el fondo y en carácter general y en particular es del marco regulatorio en nuestro país y eso es lo que está en el fondo en el Tratado de Libre Comercio. Y que además estos temas muchas veces es difícil comprenderlos porque el tratado es muy amplio, hay que decirlo, es pues un documento sumamente amplio que a veces pues incluso analizarlo cuesta demasiado trabajo, pero es importante porque pues en él se establecen muchas barreras, como lo ha llamado Estados Unidos, pero en este caso barreras para México. Ujú. Lo veíamos con el caso del gusano barrenador, como el propio secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdeguer, reconoció que México ya había hecho lo propio y que, según justamente el tratado, pues no debería de existir una barrera para la exportación de ganado. Ujú. Entonces, me parece que ahí pues también habría que ver si estos mecanismos están funcionando, preguntarnos para quién están funcionando. Exactamente, y ahí es donde damos luz a el capital, particularmente a las empresas privadas, nacionales y extranjeras, muchas de ellas realmente extranjeras, que son las que pues se benefician de este tipo de tratado de libre comercio en el cual hay una profunda asimetría entre los dos países, por lo menos. Ya no digamos Canadá, que ese es otro tema aparte, pero por lo menos Estados Unidos y México tienen profundas asimetrías en materia económica, por lo menos, y también diferencias en cuestiones regulatorias. Así que